¿Quién dijo que aprender es aburrido? Acompáñanos a recorrer las calles de la Ciudad de México en este podcast. Un show crónico, nostálgico y musical. Caminando con la historia. Con Pati Guerra y Arturo Trejo. Caminando con la historia les da la bienvenida desde el corazón de la Ciudad de México. El Jardín de San Fernando es muy bonito, aunque desde siempre tuvo fama de tener por habitantes a damas de la vida alegre y personas sin hogar que se sientan en sus bancas bajo la sombra de algún árbol a ver pasar la vida. Este fue uno de los primeros jardines decimonónicos de la Ciudad de México, pero su origen se remonta al virreinato, cuando aquí estaban el atrio y el cementerio del convento de Propaganda Fide, o sea, de San Fernando. Uy, o sea que estamos caminando sobre muertos. Pues no dudo que hayan quedado algunos. Hace 2 años se encontraron unos restos ahí en la esquina de la calle Héroes con San Fernando. Nada menos que 17 enterramientos del siglo XIX. Y la verdad es que estaban a muy poca profundidad. Seguramente esos muertitos eran de antes de 1832, cuando parte del atrio del convento se convirtió en lo que hoy conocemos simplemente como Panteón de San Fernando. Así es, la plazoleta de San Fernando estaba muy deteriorada y en 1869 se decidió hacer un jardín como parte de la nueva estrategia del gobierno de secular los espacios públicos. Aquí se plantaron 200 fresnos que costaron 25 pesos cada uno. Uy, en aquel entonces eso era un dineral. Con razón está tan arbolado el jardín, pero también mandaron poner bancas, ¿no? Digo, para aprovechar la sombrita. Sí, las primeras que hubo fueron bancas rústicas hechas de troncos y ramas de árbol. Ya después se pusieron las de metal que conocemos. Pero también se plantaron flores variadas y se colocaron macetones para decorar. Oye, Arturo, ¿pero desde cuándo se llama Jardín Vicente Guerrero? La inauguración fue muy solemne, el 5 de mayo de 1869. Acudió el presidente de la República, que en ese entonces era don Benito Juárez. Se dijeron discursos alusivos a la fecha, es decir, a la batalla de Puebla, y también uno dedicado a Vicente Guerrero, que desde ese día dio nombre a este jardín. La estatua de bronce, que por cierto aún conserva su espada, cosa rara en esta ciudad, es obra del artista Miguel Noreña, que era profesor de escultura en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. A mí me parece una belleza de estatua. Además, la base sobre la que está fue diseñada por un niño héroe, Ramón Rodríguez Arangoy. Oye, Pati, platícame del Colegio Apostólico de Propaganda Fide. ¿Qué estudiaban aquí los franciscanos? El objetivo era la propagación de la fe, y aquí se formaban los misioneros que partían hacia regiones remotas a fundar las misiones. De aquí, de las rejas de San Fernando, salieron Fray Junípero Serra, Fray Diego de Soria y Fray Francisco Palau, entre otros. Ah, las misiones que después se convirtieron en grandes ciudades en Estados Unidos, como San Francisco, San Diego, San Antonio o Santa Bárbara. Exactamente, aunque la verdad, el hoy santo Junípero Serra solamente permaneció en San Fernando 5 meses. Ya me imagino la biblioteca que tenían en este colegio de Propaganda Fide. Era inmensa y afortunadamente algunos volúmenes sobrevivieron a la exclaustración después de la Reforma y se conservan en la Biblioteca Nacional. Oye, Pati, pero también el convento era muy grande. Colindaba con San Hipólito al oriente, con la avenida México-Tacuba al sur, y ocupaba varias cuadras de lo que hoy es la colonia Guerrero, hacia el norte y hacia el oeste. Sí, era enorme. Tenía 60 celdas, 2 claustros y 10 patios, además de huerto, potrero y un invernadero. Ah, y claro está, un cementerio. Era muy amplio el lugar. Mira, Pati, la portada del Templo de San Fernando es una típica fachada aviombada mexicana que recuerda el trabajo de Pedro de Arrieta en la Basílica de Guadalupe. Ay, tienes razón, está como salida. Algo que me llama la atención es que tiene columnas de estrías onduladas, como las típicas de Miguel Custodio Durán, aunque también estípites. Buena observación.
Esta portada fue trazada por el arquitecto Jerónimo de Balbás, quien introdujo el estilo estípite en la Nueva España. Ah, él es el autor del retablo de los Reyes en la catedral. Bellísimo. Efectivamente. Pero mira, Pati, a mí lo que me parece más sobresaliente de esta portada es el bajorrelieve que representa al patrono del templo, a San Fernando Rey. Mira cómo aparece triunfante sobre una montaña de fuego entre tres alegorías: la fama, que toca su trompeta; la fortaleza, que abraza una columna; y la fe, que tiene una cruz y un cáliz. Es Fernando III de Castilla y León, que vivió en el siglo XIII y reconquistó algunas tierras ibéricas a los moros. Ah, por eso en el bajorrelieve aparecen a sus pies unos moros envueltos en llamas. Así es. San Fernando pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco y murió con el hábito franciscano. Sus restos reposan en la Catedral de Sevilla, donde murió. Algo muy importante es que Fernando III fue el introductor de los franciscanos a Castilla. Era lo que se llamaba entonces su valedor. Ya estamos en la puerta de entrada al Museo Panteón de San Fernando. Pero antes no era así, ¿verdad? Porque yo recuerdo haber visto una foto con automóviles estacionados justo frente al templo. Tienes razón, era en la calle Orozco y Berra, que se cerró en 1968, cuando arreglaron el jardín como parte del embellecimiento de la ciudad de cara a los Juegos Olímpicos. Ah, en ese año se construyó también la arcada que da a la avenida México-Tenochtitlán. Así es, un detalle de buen gusto que imita la arcada del Panteón y le da un remate muy bonito al Jardín Vicente Guerrero. Oye, Arturo, ¿tú sabes desde cuándo se abrió el espacio aledaño al templo para usarlo de cementerio? Se empezó a construir en 1832 y luego en 1836, cuando el arzobispo prohibió que se usaran los atrios de las iglesias como cementerios, se abrió al público. Me imagino que era mucha la necesidad de sepultar a los muertos con tanta epidemia. Pero el Panteón de San Fernando no abría sus fosas y sus nichos a cualquiera. Costaba un dineral tener una sepultura aquí. Era un cementerio fifí del siglo XIX. ¿Te parece si entramos? Sí. Yo soy Arturo Trejo. Yo, Patricia Guerra. Y juntos hacemos Caminando con la historia. Toda la información que aquí se presenta está debidamente documentada.